Qué gusto de reencontrarnos en este espacio del sabor del saber. Como es costumbre, hoy tenemos a una destacada mexicana, una gran periodista, Silvia Cherem, una profesional muy premiada y leída. Ya verán qué sabroso platicaremos con esta gran entrevistadora. Y tenemos otras cosas sabrosas, llena de jugosos saberes, como es la participación de Alejandro Ordorica. Bueno, pues, empecemos, que la mesa ya está servida. Nuestro país tiene una larga tradición periodística, llena de nombres ilustres y que siempre ha estado presente en los momentos cruciales de la historia. Esta tradición comienza desde los días en que se luchaba por su independencia y ahora en nuestros tiempos ofrece una enorme diversidad ante un público que tendría que estar más y mejor informado. Dentro de esta línea evolutiva, ha sido notable por ser altamente positivo, además de justo y por completo natural, el trabajo de las mujeres periodistas, a menudo observadoras, atentas y sagaces de la realidad de todos los días y de sus trasfondos. Si bien en nuestros días resultaría ocioso hablar de un periodismo femenil, tanto como lo sería hablar de uno masculino, sí puede afirmarse que hay ciertos géneros en que las mujeres han destacado con luces más poderosas. Uno de ellos es, sin dudarlo, el de la entrevista, género que ha sido cultivado con brillantez por periodistas ilustres como Rosa Castro, Elena Poniatowska, Cristina Pacheco o Beatriz Reyes Nevares. Y es precisamente en esta línea en la que, de unos años a la fecha, ha venido arrojando una pródiga luz propia la tarea de la periodista Silvia Cherem. Silvia Cherem es una mujer sensible y culta, que está llena de curiosidad y que posee una mirada alerta y limpia. No sorprende por ello mismo que haya sido merecedora del Premio Nacional de Periodismo en el género de crónica. Es autora de Entre la historia y la memoria, Trazos y revelaciones, Al grano, entre otros. Y está por publicar, Por la izquierda, medio siglo de historias en el periodismo mexicano, contadas por Miguel Ángel Granados Chapa. Ha entrevistado con profundidad a varios de los artistas plásticos más importantes del país, así como a escritores de la talla de Octavio Paz o Fernando Benítez. Con nosotros, Silvia Cherem, una muy destacada periodista mexicana. Estamos con una destacada periodista, una mujer muy talentosa, Silvia Cherem. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. De verdad, estamos muy contentos de que nos acompañes en El Sabor del Saber. Y bueno, pues tu vida ha estado marcada por la audacia, por además la precocidad. Entraste a los 15 años. Pero bueno, hay algo que a mí me llena de inquietud. Tus entrevistas no son convencionales y algo quisiera yo leer de este libro hermoso, Entre la historia y la memoria. El primer. Tu primer libro. Fue el primero. Fue. Fíjate. Verlo en una librería era de una emoción total y hoy lo veo hacia atrás y pareciera que ya casi lo olvido. Pero fue muy importante y muy determinante en mi trayectoria. Pues a mí me gustaría leer este pequeñísimo párrafo, bueno, lo quiero abreviar, que te lo escribió nada menos que Octavio Paz. Usted no es una periodista convencional, le dijo alguna vez Octavio Paz a Silvia Cherem, y sin duda el poeta tuvo razón, y razones para calificarla así, porque al hojear este libro uno encuentra trabajos más cercanos a una sesión terapéutica, a un acto de confesión, a una charla entre grandes amigos, que a una entrevista periodística, esas que se dan en la banqueta con mucha frecuencia. Y por eso mi inquietud de saber esos momentos en los que tú estás entrevistando, eres psiquiatra, amiga, confesora. Cuéntanos, ¿qué pasa en eso? Mira, yo creo que el secreto, son varios secretos. Uno, quizá que nunca me di cuenta realmente que era parte de mi personalidad, y es que me gusta mucho escuchar y me gusta mucho investigar y me gusta mucho conversar. Entonces, cuando yo decido que voy a trabajar con un personaje, nunca es una sesión de 2 horas ni de 1 hora.
son meses. Luego lo traduzco como que fuera un encuentro, pero la verdad es que es una gran falsedad pensar que eso que uno leyó sucedió cabalmente con esas preguntas y esas respuestas como figuran. Son muchos años de investigación, muchos meses de investigación, muchas veces en los archivos personales del personaje, y llega un momento en el que al personaje mismo, y piensa tú en tu vida o yo en la mía o cualquiera que pensáramos, se nos olvida por dónde pasamos. Pero si hay testimonios que fueron quedando y que alguien se asoma a verlos en otro momento de la vida, puede reinterpretar cosas y se vuelve muy divertido. Se vuelve muy divertido ver fotografías, se vuelve muy divertido tener acceso a los diarios, tener acceso a las cartas, o ver lo que se ha publicado el personaje y tratar de buscar qué ha dicho y qué no ha dicho. Porque muchas veces encontramos lagunas que se repiten y si uno tiene la perspicacia para ir armando un cuestionario con base en algo que está uno viendo. A mí Octavio Paz, por eso me decía que no era convencional, porque me decía, ya déjeme en paz, yo no estoy haciendo ningún libro en este momento y yo no estoy ahorita dando conferencias de prensa. ¿Qué quiere de mí? Y yo le decía, por eso me interesa, porque no está ahorita haciendo nada que tenga que tener los reflectores encima. Me interesa como personaje. Y fueron muchos meses con Octavio Paz específicamente de seguirlo, de hacerle detalles, de mucho, fueron 6 hojas en el periódico Reforma, pero de darle detalles. Me acuerdo, por ejemplo, que leía yo de la higuera que tenía en su casa y estaba muy renuente a la entrevista. Y le dije, don Octavio, lo que hice fue mandarle un frasco con higos a su casa, que hacía una tía viejita mía que hacía unos higos maravillosos, y le llevé los higos y le recordé el poema y le hablé de Ulises y de Simbad el marino y que así quería yo poder penetrar su vida. Entonces fui ganándomelo con seducciones en el camino y yo creo que hay mucho de eso en cada una de las entrevistas, sí. Mucho enfoque en cada personaje. Claro que sí, yo entiendo que hay mucho en esos silencios que tú interpretas y que además también eres famosa porque sabes conquistar los corazones de esa manera y te vas metiendo así como la humedad. Vamos a un corte y regresamos con nuestra conversación. Y sé que irrumpiste en el periodismo en un momento clave de nuestra historia. Cuéntanos de eso. Mira, toda la vida sabía que quería platicar y aprender. Eso era lo que más quería yo, poder mantenerme conociendo cosas a partir de las conversaciones. Yo no sabía ni qué quería estudiar. Biología. Quería, por un lado, biología, nutrición, arte, literatura, y quería hacer 2, 3 carreras al mismo tiempo. ¿Y un tío te ayudó? Pues mira, me ayudó, es un decir, porque me dijo... Me iba descartando todas las carreras y me decía, hay una carrera nueva que ni era nueva que se llamaba comunicación, y él me ayudó a cuando menos tomar una línea, pero quería estudiar al mismo tiempo biología, iba a hacer las 2, pero me quedé embarazada de mi primer hijo a quien amamantaba en la universidad, entonces decidí que era demasiado ser mamá, ser esposa y tener 2 carreras al mismo tiempo. Lo que sí fue que fui esperando el momento para llegar a los grandes medios, y sí, efectivamente fue cuando estaba Chiapas en escena y no sabíamos nada de lo que estaba pasando. Leíamos los periódicos y nos quedábamos con las mismas preguntas y las mismas dudas que estaban realmente flotando en el aire. Y a mí se me ocurrió ir a entrevistar varios meses después de que irrumpió el subcomandante. Llegaron al Distrito Federal gente que venía de las zonas zapatistas y que se decían víctimas de los zapatistas. Y era nadar a contracorriente, porque Marcos era la figura central, admirable, el nuevo Che Guevara, y yo quería ir a ver a quienes lo cuestionaban, para entender si verdaderamente el conflicto armado fue una sorpresa o todo ya estaba procesándose en el camino. Y me iba yo a sentar a su huelga de hambre de estas personas, a ganarme su confianza. Y efectivamente me la gané, y sin saber cuánto me iba a ocupar en un periódico, porque yo no tenía acceso a ningún medio, no tenía ningún conocido en los medios, ni nadie que me amparara, ni que fuera un padrino, se me ocurrió
escribir un largo texto que pensé que iba a ocupar un párrafo, o sea, no tenía idea las dimensiones de lo que era el periodismo. Entonces escribí un texto que era como de 10 cuartillas, o 12 o 15, con todo lo que me dijeron, donde salía que el gobierno sabía perfectamente, el ejército sabía y habían tenido confrontaciones previas, la iglesia cómo estaba involucrada, y de alguna manera era un panorama mucho más completo, y lo mandé a muchísimos medios. Te vas a reír porque no fue hace muchos años, fue en 94, y no había internet. Te acordarás que esto es muy nuevo, el email, y lo mandé por fax un viernes en la tarde a Proceso, a La Jornada, a Reforma, a donde había querido ya publicar y me habían dicho que no había lugar, al Financiero, y lo mandé por fax. Y a los pocos minutos que lo mandé me llamó René Delgado, a quien yo había buscado antes, diciéndole: quiero escribir en Reforma, esta es la alternativa que yo buscaba, y me dijo: no hay lugar. Tenía unos meses de haberse fundado. Y luego me llamó y me dijo: este reportaje lo quiero. Y yo estaba feliz, pegaba brincos de piso a techo, me acuerdo, con una emoción loca, y se lo di a leer a alguien cercano que es editorialista en un diario, y le dije: ¿cómo ves? Me lo aceptaron. Y me dijo: tú estás loca, te van a mandar a matar. No tienes idea de lo que estás hablando y no sabes en qué país vives. ¿Cómo es posible, todavía Salinas estaba en el poder, que se te ocurre que esto lo vas a publicar? Y a mí me dio un dolor tremendo, porque decía, por un lado es lo que yo estaba buscando, y que ahora voy a decir que no lo publico por miedo. Y se lo confesé a René Delgado y me dijo: ¿sabes qué? Tienes una semana para pensarlo. Inclusive me dijo: voy a detener la portada. Y le dije: ¿la portada de qué? Me dijo: la portada de Enfoque, más aparte va a haber una referencia en primera plana. Y yo casi me muero. ¿Te puedes imaginar que cuando me dijo eso dije: no voy a perder esta oportunidad? Y me dijo: es que los periodistas hacemos nuestro callo con tiempo, y tú vas con tu primer encontronazo, vas con una primera plana y sin callo. Fue maravilloso, lo publiqué y no pasó nada. Pero bueno, pasaron muchas cosas. Creo que sí pasaron muchas cosas, querida Silvia, porque estás aquí con muchos libros, con una gran obra, y que al regreso de nuestra pequeña pausa nos contarás. Entiendo que tienes muchísimos reconocimientos, premios, pero cuéntanos del más importante, el que significa más para ti. Quizá no son tantos, pero el más valioso para mí profesionalmente, porque yo te diría que si hablo del reconocimiento que más disfruto, es saber que pude poner el tiempo para criar hijos sanos. Creo que eso es lo que más me encanta en la vida, verlos felices, verlos desarrollándose, verlos enamorados de sus parejas y capaces de producir. Entonces eso es lo que más disfruto, además de un matrimonio de casi 29 años este mes, que también me parece que es un gran logro. Pero en la carrera, profesionalmente, lo que más disfruto es haber tenido el Premio Nacional de Periodismo por algo que no esperaba. Yo siempre creí que lo mío era en la entrevista, y me lo gané por Crónica, aquella crónica que salió en Reforma en 8 partes de una chica que sobrevivió al tsunami. Se llamaba Yo sobreviví al tsunami, y quizá el reconocimiento más grande que tuve fue que la mamá de esta chica que vivió con ella toda la pesadilla del tsunami, inclusive en el sitio, in situ, me dijo cuando se publicó: estaba yo en Acapulco y corría cada mañana a comprar el periódico para saber qué pasó ese día. Dije, es el mayor reconocimiento que alguien que fue protagonista tenía que leer qué pasó ese día en la historia que yo escribí. Entonces, para mí eso fue como un reconocimiento muy importante, y me gusta mucho lo que tú dices, el poderme quedar amiga de cada una de los personajes que he entrevistado, porque no es una cosa solo de ida, sino que es de ida y vuelta. Claro, y entonces, que te enriqueces y que comparte uno verdaderamente la trayectoria de uno, y que son luego invitados a la mesa de uno. A mí me encanta invitarlos a mi casa y compartir. Sí, yo lo sé, con que mis eres hijos, una gran anfitriona. Pues un día viniste tú a tu casa y yo estaba
apanicada de tener a Marta Chapa y ser yo quien le cocinara. No, hombre, estuve feliz y comí delicioso. Y por cierto, cuéntanos, ¿cuál es tu platillo favorito? Mira, me gusta comer muy sano, me gustan mucho los platillos que tienen mucha verdura, me gusta mucho. Pero si me preguntas qué me remonta a la infancia, mis abuelos y bisabuelos venían de países sirios, son judíos sirios que emigraron a México en 1910. Entonces la comida árabe es el sabor de infancia. Entonces eso es lo que me remonta a la casa de mis abuelos, me remonta, y me gusta a veces cocinar. Yo no hago quipes, pero los compro y los sé cocinar muy bien. Pero eso me gusta, las calabacitas rellenas, esos sabores que realmente me hacen viajar como Proust con su Madeleine a la infancia. A mí es eso lo que me hace viajar a la infancia. Son los momentos de reuniones familiares, que yo te digo, a mí me gusta la comida internacional, pero esos son los sabores a los que me evoca el recuerdo. Y tú que has viajado tanto, ¿algún lugar que sientas que es así, además de estos sabores? Bueno, yo estoy atrapada con lo que acabo de hacer. Vengo regresando de las Islas Galápagos. Fue un viaje de 7 días maravilloso en un barco. Viajé con gente de National Geographic. Me permitió realmente entender el ver a esos animales de más de 100 años, algunos que son endémicos, solo cada uno en cada una de las islas, esas iguanas marinas gigantescas o los piqueros de patas azules que ligan con su pareja de una manera sensacional, levantan las patitas, se entregan ramitas, se chiflan, o los albatros que son monógamos durante toda su vida. Entender esa diversidad y la dinámica en la que viven, en donde hasta el humano, si llega y se para junto a ellos, no se van porque nadie agrede al otro, me permite entender que hemos creado una jauría de la manera en la que vivimos en nuestras ciudades, en nuestras junglas urbanas, y que realmente deberíamos de regresar a mirar nuestra esencia, porque nuestra esencia era esa biodiversidad donde hay un respeto absoluto de cada una de las especies al otro, que es su vecino, que es su amigo, y que la iguana puede estar parada sobre la lagartija, sobre los lobos marinos, quitándole las moscas, o los cangrejos sobre la cresta de las iguanas, quitándole las algas. Así es. Eso es lo que deberíamos de hacer como seres humanos. Pues querido auditorio, ya ven que es una asignatura pendiente que tenemos todos. En verdad hay que ir a esta isla. Y son varias, son 13. Son varias, sí. Y ciento y pico con los islotes, pero divididas y separadas profundamente entre sí. Pues hay que ir. Y muchas gracias de nueva cuenta, Silvia. Gracias sido a ti. Sabrosísimo platicar contigo. Quedan muchas preguntas, pero algún día volveremos a platicar. Y ahora los quiero invitar a la participación de Alejandro Ordorica, que ya saben que siempre nos prepara sorpresas maravillosas, así es que veámoslo. Ya que hablamos de periodismo en esta rica sobremesa y situados en las conmemoraciones del Bicentenario en este 2010, no puedo dejar de mencionar la figura excelsa de don Filomeno Mata, ese periodista que deja huella en la historia del periodismo mexicano y que inicia sus tareas en el Monitor Republicano, un periódico legendario también de aquella época, y que lleva a este maestro, porque fue normalista y periodista, a fundar muchos periódicos que igualmente son huellas destacadísimas de este quehacer del periodismo del siglo XIX y que se asoma en algún momento ya al propio siglo XX. Filomeno Mata es ese hombre que nos da periódicos como La Hoja Eléctrica, El Cascabel o El Sufragio Libre, pero que a su vez tiene esta visión como buen normalista y maestro de crear un silabario que con el tiempo se convertiría en lo que hoy conocemos como las grandes campañas, esas campañas nacionales de alfabetización, con un gran tiraje para aquellos días donde llega a muchas manos de niños y jóvenes para enseñarles a leer y a escribir.
Pero mención aparte tiene el Diario del Hogar, que surge en 1881 y que, bueno, es una avanzada, una propuesta nueva de periodismo con corresponsales, con fuentes de información, con secciones, un periódico que además recibe y tiene esa visión de alimentarse de sus ventas de los ejemplares como de la publicidad y que está pensado para toda la familia. Y así tiene secciones de modas, de cocina, de espectáculos. Y bueno, es también, desde mi punto de vista, el pionero en lo que hoy son esos suplementos o esas secciones especializadas de gastronomía, tanto que en aquella época al llamado Diario del Hogar también muchos lo conocían como el Diario de los Frijoles, porque daba recetas de cocina. Y miren, no dejaba igual de cumplir con su cometido, con una crítica política severa, contundente contra la dictadura porfirista. Y ahí estaban grandes plumas, los mejores escritores de la época, don Guillermo Prieto, Vicente Rivapalacio o Altamirano. Y una playa además de hombres de letras que pasaron por esas páginas. Y un hombre, Filomeno Mata, que además se juega la vida defendiendo la libertad de expresión y que, aunque fue en un momento director del Diario Oficial de la Federación en los inicios de la gestión de Porfirio Díaz, a quien apoya, luego se vuelve uno de sus críticos cuando empieza a reelegirse y desconoce la democracia. Miren, en todo caso, un hombre cuya voz se levantó tan alto en defensa de las libertades que todavía tiene una gran sonoridad en nuestros días. Amigas, amigos, siempre resulta interesante platicar con una mujer inquieta, profunda, como lo es Silvia Cherem. Le damos las gracias por haber compartido con nosotros su tiempo y también sus conocimientos. Lo mismo ocurre con Alejandro Ordorica. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Sabemos que les interesa este espacio porque les ofrece sabores diferentes. Y bueno, pues quiero decirles que los esperamos la semana entrante y esta emisión la quiero despedir con una frase muy interesante de Benjamín Disraeli que dice así: cuando quiero leer un libro, lo escribo, que la luz los acompañe.